Que la gracia de Dios se derrame abundantemente en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio te alcanza. Hoy jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de esas barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una vez más encontramos un relato importante, precisamente cuando Jesús llama a Simón, Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, 4 de los principales e iniciales discípulos de Jesús, y que compartirán muchas experiencias privilegiadas dentro del círculo de los discípulos de Jesús. Y el evangelio que ahora nos toca es del famoso llamamiento, en donde luego de una pesca milagrosa que ellos obtuvieron gracias a la intervención de Jesús, decidieron seguirle. Pero algo muy importante, y más allá de la pesca, que uno, obviamente, y como lo decíamos en el evangelio del día de ayer, se puede concentrar demasiado en la pesca milagrosa, lo que hay detrás es lo más importante. No es la pesca milagrosa, no es la cantidad de peces que recogieron los pescadores, Simón, Andrés, Santiago y Juan, lo importante, sino cómo se da eso. Cuando Jesús les dice: echen las redes, es decir, proclama una palabra el Señor y ellos obedecen a esa palabra, escuchan esa palabra y la ponen en práctica. Es aquí el centro más importante del evangelio y del seguimiento del Señor, además de las acciones del Señor. Si nosotros seguimos su palabra, si nosotros vamos detrás de la palabra de Dios, entonces lo que Dios obra en nuestra vida será fruto de la escucha de la palabra, será fruto de atender a esa palabra divina. Pero si nosotros simplemente, como les pasó a los discípulos al inicio, trabajamos por trabajar, empezamos a buscar las obras de Dios sin antes haber escuchado su palabra, no vamos a conseguir nada. Y es el problema de muchas personas que buscan en su vida las obras de Dios, buscan en su vida milagros y hechos sobrenaturales sin antes haber puesto atención a la palabra de Dios. Y es ahí el grave error, y es ahí en donde muchas veces se dan personas que se desilusionan cuando no encuentran milagros, porque no han escuchado antes la palabra de Dios, o de personas que muchas veces se esfuerzan tanto en los milagros que los fabrican o se los inventan. Pero no hay detrás de esos milagros la palabra de Dios, sino simplemente un afán personal, humano, de querer obtener algo por la intervención divina, sin antes haber escuchado su palabra. En cambio, los discípulos escucharon al maestro que les dijo: echen las redes, y ellos obedecieron. Hermanos, atendamos a la palabra de Dios. Es el fundamento principal de nuestra vida cristiana, atender a lo que Cristo nos dice, y luego todo lo demás, todas las acciones que más necesitamos vendrán por añadidura, pero por añadidura a la palabra de Dios.